en el nombre poderoso de Jesucristo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho, ¿qué había hecho Jesús? El lodo, muy bien. ¿Y qué más dice? Le había abierto los ojos. Muy bien. ¿A quién? Al cielo. Al ciego. ¿Y qué dice el versículo 15? A ver, en una sola voz. Volvieron pues a presentarle también a los fariseos el niño, me puso los sobre los ojos y me lavé. Y el versículo 16, hasta ahí. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque dejó a la día de reposo. Otros, ¿cómo puede un hombre pecador hacer? Y había Muy bien. Aquí estaban cuestionando el día de reposo, ¿cierto? Que Celso tocó una parte de la introducción en el nombre de Jesús. Pero eso nos llevaba al libro de Juan, ¿no? Colóquenle un separador ahí para que no se pierdan. Vamos al libro de Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Cuando estaban cuestionando a Jesús porque estaba trabajando el día de reposo. De pronto usted también lo cuestiona porque trabaja día y noche. Para todo el tiempo trabajando. Sí, pero le dedico el tiempo a Dios que tengo que dedicarle. ¿Sí? ¿Y qué dice Juan 5, 17 y 18? ¿Qué dice? Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Y en su Biblia tiene otra... mi padre hasta ahora trabaja. Muy bien, otra traducción. Y el versículo 18 dice, entonces por tanto, mas procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Mire cómo una persona con ceguera espiritual puede cometer grandes errores. Usted puede tener un momento de tribulación, usted puede tener un momento de confusión, pero usted tiene que estar muy percibido a ir a la presencia de Dios y a que Dios alinee sus pensamientos. ¿Sí? Mi padre siempre me decía, piensa y después habla, porque yo era muy foforito. Y a pesar de que él también lo era, él ya en la madurez, él me daba esos consejos, piensa y después habla. ¿Sí? Entonces aquí podemos mirar que estos judíos estaban en contra de Jesús. Tú te vas a encontrar personas que estén en contra tuya. Personas que no vayan con tu ideología, que no vayan por el mismo sendero que tú estás trazado. De pronto yo he trazado un sendero para mi vida muy diferente al de ustedes. Y es servirle a Cristo. Y le dije, Señor, ese es mi deseo, servirte. Entonces aquí podemos mirar que estos judíos actuaban de una forma negativa, tanto al hablar como al actuar. ¿Sí? Hasta el punto en que veían un milagro tan extraordinario como la sanación de este ciego, un ciego de nacimiento. Y ellos buscaban en todas las maneras no dar crédito a Jesús por este milagro. Y usted se va a encontrar con personas así, que por todas las maneras, por todas las formas, van a desacreditar. Lo hicieron con Jesús. No le iban a dar el crédito a él, ¿sí? Jesús la tenía difícil esta vez.
como todas tantas veces para Jesús. Su evangelio, acuérdese, su ministerio no fue fácil, ¿sí? Y podemos mirar que de pronto estas personas se decían, pero ¿cómo si él era ciego de nacimiento? ¿Cómo es que ahora ve? Mire, este tiempo ha sido de mucha... Dios me tiene recordando cosas que pasaron en mi vida hace muchos años. Y yo soy del tipo de las personas que cuando cierro una hoja, volteo una hoja, a mí no me gusta mirar atrás. No me gusta. Yo digo que una persona que anda mirando atrás es porque desea entonces lo que dejó. No, tenemos tantas cosas para ver delante de nosotros. Y han venido a mi vida, a mi mente, tantas cosas, tantos pensamientos. Y yo decía, cuán ciega yo estaba antes. ¿No le ha pasado a usted eso? El Celso de hoy en día, no nos vayamos de pronto a los años que yo me estoy remontando. ¿Sí? De pronto el Celso de hoy es igual al Celso de hace 6 meses. No es igual. ¿Cierto? Yo le dije a Liliana, yo veo a una Liliana tan diferente a la Liliana que yo conocí. Ha cambiado, hasta en el físico ha cambiado. Se le nota. Eres tan diferente, has cambiado tanto. Ella hizo fue y me abrazó. ¿Cuán ciego hemos sido todo este tiempo de no poder ver lo que Dios nos estaba mostrando? Y nosotros aferrados a algo que no nos llevaba a nada. Ciego espiritual. Yo decía, Señor, perdona mi ceguera espiritual. Perdóname, Señor. ¿Cuán ciega fui? Buenos días, bienvenida. Así mismo este ciego fue ciego de nacimiento. Nosotros fuimos ciegos espirituales de nacimiento. ¿O no? ¿Cierto que sí? Pero aquí estamos mirando que la semana pasada decíamos que estas personas, estos judíos, iban alrededor de los vecinos y le decían, oye, si era verdad que él era ciego de nacimiento. Porque aparte de tu familia, quien más te conoce son tus vecinos. Dan fe de lo que tú eres. Y estos judíos comienzan a indagar y dan fe de que todos los vecinos dicen, sí, que él era ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esos vecinos vieron a ese pequeño desde pequeño, cieguito, ¿cierto? Y dieron fe que eso era correcto, ¿sí? Entonces, estos judíos estaban haciendo conjetura humana. Conjetura humana. A pesar de que le estaban diciendo, sí, él era ciego de nacimiento, ellos decían, no, pero es que Jesús no podía proceder de Dios. Y estaban viendo el milagro. Y muchas personas van a ver ese milagro y van a decir, no, esa persona no es de Dios. Ese milagro no viene de parte de Dios. ¿Quién sabe qué cosa practique? Esos eran los judíos. ¿Cierto? ¿Y saben por qué los judíos estaban allí? Arraigados de que no podía ser Jesús el Hijo de Dios, porque profanó el día. Qué bonito que es que las primeras horas del día, los primeros minutos del día, usted se lo dedique a Dios.
¿cierto? En alabanza, en oración, en lectura de la palabra. Y ellos los judíos se enfocaban en que Jesús quebrantó la ley de Moisés, el día de reposo. Entonces, volvemos otra vez a retomar. Entonces, los que trabajan los domingos, ¿qué pasa? ¿Dios no los va a aceptar? Claro que sí. Mire lo que dice Juan. Mi padre trabaja. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos un momentico a meditar en la palabra, mediten en la palabra que dicen los judíos, quebrantó el día de reposo. Pero mediten en esta palabra. Devuélvete un poquito, Padre. En el 17. 5:17. ¿Quién era el que estaba trabajando aquí? Mi Padre. Jesús era solamente el conducto. Y los judíos estaban cuestionando directamente al Padre, porque no aceptaban al Hijo. ¿Sí? Entonces estaban acusando también a Dios de quebrantar el día de reposo. Mire lo que es la ceguera espiritual. Mire lo que es hablar sin dirección. Hablar por hablar. Y esto hacían los judíos. Ahora, hay una porción de la Biblia donde los judíos le atribuyen ese milagro ¿a quién? A Satanás. Usted se va a encontrar con personas que dicen, no, es que quien usa a esa persona no es Dios, sino Satanás. ¿Qué bases tienes para hacer eso o decir eso? Los judíos le daban el mérito del milagro a Satanás y no a Dios. Ustedes no están viendo la magnitud de la ceguera espiritual. Oiga, es un milagro. Mire, vamos a ir ahora con lo que hicieron con un mudo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 34. Esta porción fue cuando Jesús sanó al mudo. La que acabamos de ver fue cuando él sanó al ciego. Ahora esta porción es cuando él sanó al mudo, no podía hablar. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dicen sus Biblias? Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios fue la. Tremendo, ¿cierto? Usted sabe que usted tiene que dar cuenta de sus palabras. Tenemos que dar cuenta de lo que sale de nuestra boca. Pero los fariseos, un grupo de judíos, eso, gracias, Eduardo. Quienes declararon a Jesús que echaba fuera los demonios, era por el príncipe de los demonios, no eran las personas inconversas, era su propio pueblo, quien lo estaba juzgando, quien lo estaba señalando. No lo aceptaban. No lo aceptaban. Y usted llora porque es rechazado.
Israelitas que han rechazado todo. Cuando usted va en los caminos del Señor, es lo que le puede suceder. Reciba rechazo. Pero usted tiene que tener la mirada bien puesta. ¿Sí? Mire, todos estos perjuicios religiosos, porque son perjuicios religiosos, dogmas religiosos, porque eso no está en la Biblia. Y todo eso en contra de Jesús. ¿Jesús cobraba por los milagros? ¿Pedía algo a cambio? Entonces, ¿por qué este grupo de fariseos lo quería sacar del camino? Vemos estos grupos ciegos. Ciegos, y a eso añádele todas las acusaciones que demandaban contra Jesús. Usted no se pone a pensar en este momento que el día del juicio usted vea, a usted le toque ver una partecita de eso. Que cuando Dios los llame, vengan, y ustedes que juzgaron a mi hijo. ¿Por qué? Yo le decía al Señor, cuando estaba preparando esto, que yo les dije que yo lo preparé por una palabra que Celso me dio. Me habló sobre una cantante. Y sí, visualmente la cantante, físicamente, el aspecto de ella, pero ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? ¿Sí? Quebrantar el día de reposo. Y a eso añade que trabajó. Porque el hecho de coger la tierra, ¿sí? Y hacer lodo con saliva, eso ya era un trabajo para ellos. Hizo lodo con su saliva. Ahora yo les pregunto, ¿cómo les parece esto? Humanamente hablando, díganme. Díganme. Humanamente hablando, fuera de contexto, ¿cierto? Absurdo. Oye, ¿cómo me vas a echar tú de tu saliva? ¿En serio? Y ahora con tanto contagio. ¿Qué diría usted si le hiciera el lodo ahora con la saliva? ¡Uy, te reprendo! Lo más sorprendente es que hace el lodo, lo unta, lo manda que se la. ¿Para quién lo guió? Sí, no, sí. ¿Quién lo guió? Muy bien. Algo fuera De contexto. no usual. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Oye, mira esto tan asqueroso. Hacer lodo con saliva y untárselo. O sea, buscaban por todos los contextos desacreditar. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué no le impuso la mano? ¿Por qué no declaró palabra? ¿Por qué hizo fue lodo y con saliva? No podía hacerlo con agua. Y usted va a ver que Dios va a usar a muchas personas con aceite, otros con agua, otros con sal y van a decir, te evita la sal. No quiero ahondar en esos temas. Ni quiero, ni quiero. Y dice la palabra de Dios que parecía cosa incoherente, pero si está dirigida por Dios, tiene su resultado. Tiene un resultado. Si está dirigido por Dios, eso incoherente debe tener un resultado. Si no tiene resultado, grave. ¿O no? En el interrogatorio de esto, ellos eran muy hostiles. Como eran doctores, conocían, defendían su apego a la ley. Y eran hostiles. Claro. Y entonces este pobrecito.
¿cierto? Debe haber un resultado ante esa guianza, ¿sí? A otros, por ejemplo, podía decir que Jesús no pensaba coherentemente. Porque mire, hay personas que le juzgan por la mínima palabra que usted dice. Por un movimiento que uno hace en las manos, sí, pero tú no viste, mira, estás haciendo la señal de no sé qué. Y uno, yo digo, Dios mío, ¿cuándo hice? Comienzan a mirar el video y a mirar los gestos. Yo digo, Dios mío, ¿por qué pierden el tiempo allí y no van a predicar? De por Dios, de esa persona, si está predicando mal, se encarga Dios, pero no usted. Parece un fariseo. Cuando yo comienzo a juzgar, me identifico como un fariseo. ¿Cómo un hombre pecador puede hacer esas cosas? Sanar a un ciego de nacimiento. Si es una mujer pecadora, si es un hombre pecador, y más en estos tiempos que saben qué fue lo que hicimos atrás. ¿Usted me va a hablar de esa mujer? ¿Usted me va a hablar de ese hombre? ¿Cómo es posible que esté sanando si yo conozco su vida pasada? Lo has dicho bien, su vida pasada. ¿Cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y miren que ellos no estaban tan lejos. Porque dice la palabra de Dios, porque es que ellos, o sea, yo les voy a explicar por qué ellos dicen hombre pecador. Porque todo hombre viene con una naturaleza pecaminosa, pero Jesús no. Fue el único que no vino con naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es correcto. Muy bien. Pero ellos no lo entendían, tenían una ceguera espiritual. ¿Sí? Tenían una ceguera espiritual. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 2. Les costaba aceptar que este hombre fue enviado por Dios. Les costaba a los fariseos. A ti y a mí no nos debe costar creer, ¿sí?, que a partir de hoy Dios ha roto estructuras financieras en casa. Amén. Que a partir de hoy Dios ha roto estructuras en Celso, porque Él es encargado de la alabanza. Él cree que Él se libra. Y Él cree, ustedes saben la connotación de la alabanza. ¿Sí? Denise, el servirle a Dios. Juan 3:2, ¿qué dice? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Aquí estamos viendo un razonamiento de quién, de Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué él sí lo supo y los fariseos no? Porque él abrió el corazón para discernir lo que Jesús estaba haciendo. Amén. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro a enseñarnos. Eso significa maestro, ¿cierto? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él.
Jesús hizo señales que dieron resultado. Ojo con eso. Señales que dan resultado. Nicodemo supo quién era Jesús. No se lo reveló sangre ni carne, sino ¿quién? El mismo Dios. Perjuicios religiosos, dogmas de hombre. Yo siempre he dicho, yo tuve que desaprender muchas cosas, porque yo vengo de la religión tradicional. Yo le servía al sacerdote. Yo era la que organizaba el mes de mayo con el rosario. Leía el salmo responsorial en la iglesia. Estaba muy metida allí. Y yo tuve que desaprender muchas cosas para poder leer el libro sagrado que es la Biblia. ¿Por qué? Porque yo recibía dogmas, pero cuando yo me confronté, yo les he dicho siempre, a mí lo que me confrontó fue el libro de Éxodo capítulo 20 cuando leí los 10 mandamientos. Eso fue lo que a mí me confrontó. Cuando me puse a... Igual que los fariseos. Pero ¿por qué Nicodemo sí? ¿Y por qué los fariseos no? Yo pienso que los fariseos son igual porque eran conocimiento muy estructurado. En cambio, Nicodemo, a pesar de que era importante, una persona importante, no tenía un conocimiento tan estructurado, era tan estudiado. Y cuando la persona no es tan estudiada, tiene más dispuesto su corazón. Es más, menos lógico. Sí, Lili. No daba mucho la ley. Sí, Lili. Ella tiene razón, porque una de las cosas que a mí me impedía entregarle mi vida a Dios es porque cuando uno tiene mucho conocimiento acá, ¿sí me explico? Cuando uno ha leído mucho, cuestiona mucho. Uno dice, sí. Eso es como teología. Cuando la gente tiene mucha teología, cuestiona mucho la palabra por la misma que tienen ellos, por el pensamiento humano, conocimiento. A mí me costaba creer que Jesucristo había caminado sobre las aguas, porque físicamente eso no se puede. Solamente el mosquito, que tengo tengo el conocimiento, es el único que no puede romper eso. De otro rompe y ¡pah! Al fondo va. Ahora, usted mide esto, usted mide esta área, y esta área le puede medir 7 metros por 10, ¿sí? Este salón, ¿cuánto mide? ¿5 o 7? ¿5 por 7? 7 por 10, ¿viste? Al cálculo, ¿sí ves? Pero a mí Dios me dice, extiende tus estacas. Y digo, ¿pero para dónde? Si para allá tiene dueño, para allá también, ¿para dónde la voy a extender? En realidad es esto. 1 más 1 es 2, ¿y de dónde? La lógica. La lógica. Eso a mí me impedía. Porque yo comenzaba a meterle la lógica, comenzaba a meterle el conocimiento. Y digo, no, esto es imposible. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, si es a tener 10 cuartos y esta casa, ahí ya se va a dar los espirituales. Pero cuesta. Sí, bueno, si no tiene la vida espiritual y la cree, se hace. Porque le está hablando de lo espiritual. Así es. Perjuicios religiosos. Yo tuve que desaprender para aprender. Dios tuvo que llevarme un proceso para poder decir, con mi intelecto no pude, con mis fuerzas no pude, con mi conocimiento no pude. Aquí dice que yo me encontré con un versículo, yo siempre le he dicho, que Dios es el Dios de huérfanos y esposo de viudas. Yo le dije, sí, vamos a ver, si tú me cumples eso, yo te cumplo lo otro.
Y hablé con Dios de esa forma. Digo, listo, te entrego mi vida, pero tú me cumples esto. Tú eres mi esposo y el papá de mis hijas. Y hasta el sol de hoy lo ha hecho. Y hasta el sol de hoy yo lo he hecho, a pesar de tribulaciones, de pruebas, de adversidades. Nunca he pensado alejarme de Cristo. He tenido procesos duros, sí, que de pronto me han llevado a abandonar el ministerio, pero no abandonar los caminos de Dios. Porque yo decía, quieren en mi ministerio, se los entrego. Lo que no quieren es que predique, listo. Pero nunca en mi mente se ha pasado a abandonar los caminos de Cristo. Y cuando Nicodemo dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Es importante las señales, son importantes los prodigios, pero tienen que haber resultados. Ojo con eso. Eso es una forma de discernir la palabra, discernir, ¿de acuerdo? Porque si yo voy a hacer un prodigio, si yo voy a hacer una señal, es porque estoy dirigido por Dios. Y eso tiene que haber resultado. Tiene que tener resultado. El hacer lodo con la arena y la saliva tuvo un resultado. ¿Y el resultado cuál fue? La sanación. ¿Sí? Siguiendo el estudio en Juan capítulo 9, en el 17, ¿qué dice la palabra? Vinieron a decirle al cielo, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, ¿qué profeta? Estos fariseos fueron primero de los papás, después fueron a constatar si era ciego de nacimiento, después fueron donde los vecinos buscando argumentos para desacreditar la obra de Dios en Jesús. Y ahora van donde el directamente sanado a cuestionar. ¿Qué crees? Ellos tenían claro que Jesús estaba echando fuera demonios por Satanás, por el príncipe de los demonios, que es Satanás. Entonces, cuando aquí le cuestionan al mismo sanado, al que recibió la sanidad, ¿cierto? Porque tú te vas a encontrar con personas y te van a decir, pero si Dios la usó, si Dios lo usó para yo salir de una situación en mi vida, ¿cómo así que Satanás fue el que me sacó? Respeto eso en el nombre de Jesús, pero no, anda, ¿verdad que es? ¿Verdad? Miren un ciego. Vuelven a decirle al ciego, ¿quién? Los fariseos. ¿Tú qué dices del que abrió los ojos? Y él le dijo, ¿qué es? Profeta. ¿Y qué es profeta? ¿Recuerdan? ¿Qué es profeta? Exacto. Profeta es la voz de Dios. ¿Sí? Y el sacerdote es la voz del pueblo llevando la oración a Dios. Nunca se les olvide esos dos ministerios importantes. Entonces aquí miramos que los fariseos no querían ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús, porque ellos sabían cómo se llamaban, ¿o no? A ustedes no le han dicho ese. ¿Y qué? Pero no pronuncian su nombre. ¿Sí? Usted va a entender que ahí hay un fariseo escondido cuando usted ve que ni siquiera pronuncian el nombre de la persona por la cual están acusando o usando. ¿Sí? ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? No querían pronunciar el nombre de Jesús. No querían llamarlo por su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes?
causaba algunas condiciones como alguna clase de expresión o de castigo. De pronto también que tampoco quiere que se diga ese nombre. Que no lo exalten por el milagro que acaba de hacer, ¿cierto? No se reconocido. Que no sea reconocido. ¿Sí? Me llama la atención lo que comentaron la Sí. si no sabemos qué es ciego, y lo ponen. Sí, claro. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que es ciego de nacimiento. ¿Cómo puede ver ahora? Y el 20 dice su padre, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntele a él. Y la hablaron por sí mismo. Claro. ¿Por qué? Porque había una sentencia. Sí. Y los padres estaban como guardando. Sí. Porque estos fariseos tenían cierto poder. ¿Sí? No, los padres reconocen. Los padres dijeron, pero De lo demás, porque podía venir el encarcelamiento. sí. Esos tenían muy cercado ese dogma ellos. Entonces podemos mirar que la pregunta que los fariseos le hicieron al ciego ponía al ciego en un compromiso serio. Porque habían leyes también que si tú dabas un falso testimonio para los fariseos, oiga, qué encrucijada la de este ciego. Si digo que Jesús me sanó, los fariseos me matan. Pero si el tipo me sanó, nunca me hizo mal, al contrario, llegó bienestar a mi vida. Y este ciego estaba como un sándwich, ¿sí? Entre esas dos. ¿Qué hacía ese ciego? ¿Sí? Mire, el ciego, al igual que los papás del ciego, sabían que los judíos habían determinado que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Y los papás lo sabían. Y por eso le decía, él es mayor de edad. Y el ciego dijo, es un profeta. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9, versículo 22. Y ellos no querían ser expulsados de la sinagoga. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Si alguien confiesa que Jesús es el Mesías, ¿era qué? Expulsado de la sinagoga. Por eso no querían pronunciar su nombre. Por eso estaban llenándose de argumentos para desacreditar el milagro de Jesús. O sea que tanto los padres como los vecinos y como el mismo que recibió la sanación estaban acorralados. O digo que este hombre me sanó, o digo que no lo conocía para que yo no sea expulsado de una sociedad. Porque era expulsado de una sociedad. Aquí no dice que era expulsado de la presencia de Dios. Era de un lugar. Era de la sinagoga. Estaban amarrados a un lugar. ¿Sí? Mira este conflicto entre personas religiosas. Líderes del judaísmo que juzgan, que condenan. ¿Sí? ¿Cómo
negar lo que Jesús había hecho en él. ¿Cómo? No podía. ¿Cómo Liliana puede negar lo que Jesús ha hecho en ti? ¿Cómo Javier? ¿Cómo Carlos? Celso. ¿Tu nombre? Elimar. Nils. Esther. ¿Cómo yo puedo negar lo que Jesús ha hecho? Pero había una presión. Los judíos estaban ejerciendo una presión sobre el ciego, sobre la familia, sobre los vecinos que vieron el milagro. Mira cuán fácil es manipular un personal para que crea lo que tú quieres que cree. Muchas. ¿Qué estaban buscando los fariseos? Condenar a Jesús. Eso es lo que ellos estaban buscando. Condenarlo, desacreditarlo, condenarlo para poderlo ajusticiar. ¿Cierto? Y eso sería una victoria para los fariseos. Pero ¿qué pasa con el ciego? ¿Los iba a complacer o no? El ciego estaba seguro. Oye, si yo no veía desde que nací. Ellos que me quiten la entrada a la sinagoga, pero ese hombre me sanó. ¿Cierto? En el nombre poderoso de Jesús. Aquí podemos mirar esta fe de este ciego cuando él declaró en el versículo 17 que Jesús tenía que ser un profeta. Pero vemos que este ciego era judío. ¿De acuerdo? Y él tenía unos conocimientos también. Él estaba peleando con su conocimiento también. Muchas veces usted y yo nos vamos a encontrar en esa situación de ese ciego. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Le doy el derecho a la duda o lo condeno de duda? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que le creo? ¿O cierro mi mente y no creo nada? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 11. Y allí vamos a acabar. ¿Qué dice Mateo 21:11? Las gentes decían, este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién era la gente? La gente no. ¿Sí? ¿El pueblo qué? Judío. O sea que el pueblo judío tenía un concepto de Jesús y ellos decían que Jesús era un profeta. Por eso fue tan fácil, ¿sí?, para este ciego sanado decir que él era un profeta. Él no dijo que era el Hijo de Dios. Y hay muchas doctrinas, como dice Javier, que dicen que Jesús es un profeta más. ¿Sí? Yo creo que esa palabra sacaron. ¿Sí? No lo reconocen. Y ahí está, se agarran de esa palabra. Amén. No te lo reveló sangre ni carne, sino Jehová que está en los cielos. Lo importante de leer la palabra. Amén. Amén. Vamos a decirle a Dios gracias. Bueno. Bueno. Bueno.